amén cuando lo tenga. Ok. Y ok. Déjeme. Si alguien lo puede leer, por favor. ¿Mm? Sí, los jóvenes para su clase allá abajo, ¿ok? Jóvenes, y los niños también tienen clase para ese abajo, ¿eh? Ok, bueno. Jóvenes a su clase allá en la parte de abajo. Ok. Me dice un amén cuando. ¿Quién puede leer Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1? Alguien que lo lea, por favor. Pues, sí, vamos a ver ahí. Dice, mire, dice así la palabra, dice Pablo, llamado a ser apóstol. Mire, dice, Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de ¿quién? De Dios. Y dice, y el hermano Sóstenes. Ok, vamos a orar. Y mire, vamos a orar de una vez por esta hermana que tiene esa petición por salud. Mire, vamos a orar por Chayito Quiroz. Mire, y la hermana Francisca que no se siente bien de salud. Quizás la desvelamos mucho anoche y en el... Sí, mire, se duró demasiado quizás el estudio bíblico. Okay. Mire, vamos a orar por la hermana Francisca y por Chayito Quiroz. ¿Sabía que la palabra de Dios dice que cuando oramos por un enfermo, lo primero que tenemos que hacer es creer que él va a ser sano? ¿Ok? Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios, hermano? Entonces necesitamos tener fe, ¿ok? ¿Y fe? ¿Qué es fe, hermano? Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que esperamos. Certeza quiere decir seguridad dentro de lo que usted espera. Es bien, tenemos seguridad de que lo esperamos. Y la convicción quiere decir usted está convencido que lo va a recibir. Y la convicción de lo que después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted no lo ha visto, pero usted ya lo recibió. ¿Me entiende eso? Ya usted no ha visto lo que va a pasar, pero ya lo recibió. Déjeme decirle, ¿cuántos les ha llegado el día? Mire, van a recibir cheque el día viernes y para día martes o miércoles ya se quedaron sin feria. ¿Nunca le ha pasado eso a usted? Y mire, y de repente fue donde el vecino ahí, donde el amigo, y le dijo, mira, préstame $20 que el viernes te los pago. En el momento que me den el cheque, y yo te pago esos $20 que me... Y viene el vecino y se los presta mire, confiando de que usted se los va a pagar el viernes. Pero ¿cómo puede asegurar usted de que va a recibir el cheque el viernes? Tiene la seguridad por fe, aunque no lo ha recibido, pero usted está creyendo que va a recibir ese cheque, ¿no es cierto? Entonces, esa es la fe. Usted no ha visto el cheque todavía, pero tiene la seguridad de que para el viernes usted recibe ese cheque y le paga a esta persona. Ahora déjeme decirle, con esa misma fe, seguridad que usted tiene de que el viernes le van a dar su cheque, vamos a orar en este día y vamos a creer que Dios hace esos milagros. ¿Ok? Mire, la hermana Chayito Quiroz, no sé cuál sea el problema que tiene. No está enferma, sabemos, pero no sé qué clase de enfermedad. Pero sabe que aquí tenemos un Dios que es todopoderoso. Que mire, que no hay cosa que Él no pueda hacer. Él creó el universo, las estrellas, hizo todo lo que hay. Y ese es al Dios que le estamos pidiendo. Y en esta noche Él va a hacer el milagro
de sanar a estas personas, ¿ok? Y a mi hermana Francisca también. Padre, en este día, Señor, en esta noche, Señor, nos unimos, Señor, con cada uno de mis hermanos que están acá, Señor. En un solo sentir, Señor, venimos en este momento a ponernos primeramente en sus manos, Señor, y a pedirle que usted abra nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales. Que aquello, Señor, que usted ha prometido, sabemos que usted lo va a dar, Señor. Y en esta hora, Señor, venimos a ponerle a nuestra hermana Chayito Quiroz, Señor. Yo no conozco a mi hermana Chayito Quiroz, no sé quién es, no sé cuál es la enfermedad que tiene, pero sabemos que usted sí ya sabe, Señor, cuál es esa enfermedad, esa necesidad, ese problema que ella tiene, Padre. Y ahora, Señor, de la misma manera que su palabra dice, Señor, que todo lo que creyendo pidiésemos nos será hecho, Señor. En esta noche nosotros creemos esa palabra y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos, Señor, que Chayito Quiroz es sana en este momento, Señor. A las 8 de la noche de este día, a las 8:08, ella es declarada sana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, no conociendo quién ella es, Señor, pero usted sí la conoce. Y los milagros son, Señor, para que el incrédulo crea, Señor, para que aquellos, Señor, que estén cerca de ellos puedan darse cuenta, Señor, que nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Así, Señor, le ponemos en sus manos a mi hermana Francisca Morales, Señor. Ella, Señor, no falta los servicios, siempre está en este lugar, Señor. Pero ahora este día ella no se sentía bien y se quedó en casa, Señor. Pero, Señor, sabemos que usted es el médico de médicos, Señor. Sabemos, Señor, que usted no hay enfermedad que usted no pueda curar. Padre, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, yo pongo mis manos, Señor, sobre mi hermano Alvarito, Señor. Y por medio de la fe de mi hermano, Señor, que es el esposo de ella, Señor, ella va a ser sana en este momento. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos sanas nuestra hermana Francisca, Señor. Y declaramos, Señor, y nos unimos en la petición de mi hermano. Y en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que está sana, Señor. Así, Padre, mire por esta palabra que va a ser enseñada en este momento. Le pedimos, Padre, que usted abra nuestro entendimiento, Señor. Abra nuestro conocimiento y usted nos enseñe en esta noche, Señor. Padre, que yo solamente sea el instrumento que usted va a utilizar para traer esta enseñanza en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos esa presencia de su Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento, Señor, trayendo conocimiento de su palabra, Señor. Porque su palabra dice que usted escogió a lo más necio y más vil de este mundo, Señor, para mostrar su poder, para que podamos llevar esa palabra. Ahora, Padre, le pido que usted unja mis labios, unja mi mente, unja mi corazón, porque palabra suya va a salir. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús lo decimos, Señor. Amén. Aleluya. Puede sentarse, hermano. Mire, algo de lo que vamos a hacer, sabía que mi lema más importante como pastor es que cada día podamos tener un conocimiento nuevo, que haya algo que podamos aprender. Que usted no se vaya de la iglesia y diga, yo no entendí nada, no aprendí nada, se fueron solo en puro bla, 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 se cantinflaron y yo me voy aquí sin haber aprendido nada. Déjeme decirle, lo importante es que haya algo que usted se pueda llevar en esta noche. Y sabe, mire, es una enseñanza que he querido traer desde hace algún tiempo. Y en esta noche quiero que empecemos esta enseñanza. Pero hay algo que quiero que usted y yo entendamos, ¿ok? Cuando usted estudie la palabra de Dios, primeramente tiene que pensar en tres cosas. Primero es dónde se dijo, para qué se dijo y para quién se dijo.
Si no entendemos esos tres aspectos, ¿me entiende? Vamos a estar dando vueltas en el mismo círculo y no vamos a entender la palabra. Por ejemplo, cuando habla el libro que habla de los dones espirituales, en el Nuevo Testamento la mayoría habla de dones, pero el libro de Corintios específicamente es el libro que habla más de los dones espirituales. Mire, si usted ve allí en el primer capítulo de Corintios y después ve también ahí en Corintios 12, 13 y 14, usted se va a dar cuenta que está hablando de los dones del Espíritu, ¿ok? Y vamos a empezar primeramente, ¿qué quiere decir la palabra don, hermana? Un don. ¿Qué es un don? Mire, sabía que la palabra don viene del griego charismata, y en inglés le dicen charis, ¿me entiende? Y se dice, sería charity, y esto se traduce en charity. Y la palabra charity, ¿qué quiere decir, hermano? Caridad, quiere decir caridad. Ahora, cuando esta es caridad, y dentro del inglés, cuando usted ve la Biblia en inglés no dice don, sino que dice gift, que quiere decir regalo. Entonces quiere decir de que cuando usted está hablando de un don, usted está hablando de un regalo de Dios. Ahora, si supongamos, vamos a pensar, la hermana Alicia tiene bastante dinero y ella es benevolente, ¿ok? Y ella es a nice person, ¿ok? Es una persona muy nice. Y viene ella y de repente trae aquí a la iglesia, trae un rollo así de billetes de a 100. Y llega donde uno le dice, mire, déjeme ayudar, le voy a regalar $100. Le voy a regalar a usted $100. Y empieza a repartir billetes de a 100 aquí en la iglesia, a cada uno de los hermanos. Y le preguntaría yo a usted, ¿qué hizo usted para recibir esos $100? Nada. Fue un regalo. Usted no hizo absolutamente nada. Entonces los dones son un regalo de parte de Dios, ¿ok? Quiere decir de que el don no es por lo que usted haya hecho, ¿ok? No es porque usted sea bueno, sea malo, sea esto, sea aquello. Simplemente a Dios, al Espíritu Santo, se le ocurrió darle un regalo. Ahora, venimos y si fuéramos a analizar los dones, y usted dice, bueno, mire, yo tengo un don que tengo una fe, hermano, que si viene un enfermo aquí, yo le pongo la mano y el enfermo sana. Y es un don, ¿me entiende? Pero viene y dice otro, yo tengo un don de profecía que cuando llego a la iglesia, yo puedo, mire, yo le puedo profetizar y el Señor me da y me dice y yo puedo decirle lo que el problema o la situación que usted está pasando. ¿Qué sería eso, hermano? Un don, el don de profecía. Ahora, mire, váyase allí a Corintios 13, antes como preámbulo, ¿ok? Solo vamos a ver algo allí en Corintios capítulo 13, ok, y mire, y ve allí en el capítulo 13, versículo 1, y dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, o sea, aquí está hablando del don de lenguas, alguien tiene el don de lenguas, ¿me entiende? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Wow. Entonces quiere decir, si usted tiene un don de lenguas y viene aquí y nos deja todos asombrados de las lenguas que usted habló y dijimos, qué hermano, mire, ese hermano está ungido de veras. No le ha tocado a usted. Pero resulta de que dice de que si no tiene amor, de nada le sirve. Ok. Y mire, y sigue hablando y dice,
Y si tuviese profecía, lo que estábamos hablando hace un momento, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Wow. Y verdad que nosotros andamos buscando eso. Alguien que diga, mire, dicen que va a venir Benny Hinn, y toda la gente va a buscar por el don que Benny Hinn. No que esté malo, los dones son de bendición, son para edificación de la iglesia, ¿ok? Pero déjeme terminar. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Un filántropo. Doy dinero a aquel que lo necesito y ando repartiendo todo lo que puedo. Entonces, quiere decir que aunque tenga esos dones, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Entonces, ahora, si nosotros hablamos de eso, si alguien que abre lengua, alguien que sea profeta y alguien que tenga la fe, que pueda mover los montes, que venga un monte físico acá y usted venga y le hable al monte y el monte se mueva de ahí, y todavía no es suficiente. Entonces, si nosotros vemos esos grandes predicadores, vemos esos grandes profetas que vienen, esos grandes evangelistas, esas personas que han escrito 15, 20 libros, son escritores, tienen toda la fama. Y usted dice, y si ese no tiene amor, se va a ir para el infierno. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? Si alguien que tiene, sería Dios injusto si ese tiene todos estos dones y mire, ha hecho milagros, ha hecho todo, mire, ha habido, mire, puede mover las montañas. Hay una anécdota de una persona, porque cuando nosotros decimos que, digo Dios, si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, tú pudieras decir a este monte, te quítate de acá y ponte allá, y el monte lo haría. Y del grano de una, y como es un grano de mostaza, hermano. Dice que el más pequeño de las hortalizas. Pero dice que después, ese granito, si usted lo siembra y lo hace crecer, dice que es el más grande de las hortalizas. Y ahí llegan las aves y se ponen. O sea, quiere decir, no está diciendo que si usted se mantiene con ese granito, si usted hace crecer su fe. Pero no le estoy hablando le estoy hablando el don de fe, ¿me entiende? Y los diferentes dones. Y si tuviera ese don, y mire, si usted fuera un canario para cantar, el don del canto, ¿me entiende? Es un canario usted allí, y todos los que lo oyen dicen, wow, ese hermano cuando él canta, mire, tiene el don de ministrar. Pero resulta de que eso no es suficiente y no entra al cielo. Sería Dios injusto, hermano. Dios es amor. Entonces, la palabra de Dios dice que por los dones se conocerán los cristianos, ¿verdad, hermanos? Entonces quiere decir que el don es un regalo, pero el fruto, eso es lo que usted es. Porque de nada le sirve que usted tenga todos esos dones, pero si lleva una vida que se anda peleando con medio mundo, que le insulta a cualquiera, que no le importa. Y aquí en la iglesia somos muy angelitos. Señor le bendiga, hermano. Y mire, y solo vemos para abajo. ¿No ha visto esa gente usted? Aquí no hay de esos, ¿ok? Allá en Rusia, donde fue el mundial, ahí es donde están esos. Pero mire, de esa gente que usted dice, qué humilde esa persona. Pero después usted le conoce y se da cuenta de que de humildad no tiene absolutamente
absolutamente nada. Entonces quiere decir que para ser salvos, los dones son para edificación de la iglesia, pero para que usted y yo podamos ser salvos, lo que necesitamos es tener frutos. Amén. Sin frutos, si usted no tiene frutos, déjeme decirle algo, no va a entrar al reino de Dios. De veras. Porque de nada le va a servir que muestre esa cara ahí. No, eso no sirve de nada. Usted tiene que ser honesto, tiene que ser sincero, tiene que vivir. Acuérdese que el evangelio no es una religión, es un medio de vida. Es un medio de vida en el cual usted va a ser, usted puede estar aquí todos los días en la iglesia, puede venir y puede hacer, mire, y todos en la iglesia podemos creer que usted realmente es un cristiano, pero si anda de adúltero, si anda de borracho, si anda de lo que sea, simplemente eso no va, usted no va a ir para allá. Se necesita tener frutos para entrar al reino de Dios. Amén. Mire, vamos como preámbulo, le decía que cuando nosotros venimos y estudiamos algo, lo primero que tenemos que hacer es entender dónde estamos, ¿me entiende? Por ejemplo, cuando Pablo escribió el libro de Corintios, fue aproximadamente en el año 55 de la era cristiana. Estaba en la ciudad de Efeso y le llegaron a decir, Pablo había fundado la iglesia de Corinto y le llegaron a decir lo que pasaba ahí en la iglesia. Y entonces él empezó y escribió lo que se llama el libro de Corintios, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el libro de Corintios. Pero ahora quiero que empecemos y busque ahí en Hechos 1:3 y vamos a leer Hechos 1:3 hasta el 5. Y me dice un amén cuando lo tenga, ¿ok? Hechos 1:3 al 5. Alguien que lo pueda leer, hermano. Hechos 1:3. Mire. Indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que se fueran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ok, déjeme, vamos a ver esto. Jesús había muerto, había resucitado, estuvo por 40 días aquí en esta tierra antes de ascender al cielo. Y durante estos 40 días empezó a aparecerse a los discípulos y empezó a hablarles, y entre una de las cosas que les dijo es que no se movieran de Jerusalén, sino que esperaran hasta que viniera ¿qué? El Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y cuándo sucedió eso? ¿Ah? Hechos 2, en el día de Pentecostés. En ese momento vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Y dice que hablaron en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, y había gente ahí de diferentes nacionalidades, y los apóstoles les empezaron a hablar en su mismo idioma. ¿Ok? Ahora, yo quiero que vea esto. Están ahí los discípulos reunidos y Dios les está diciendo que se esperen hasta que no haya venido el Espíritu Santo sobre ellos.
Aquí hay cosas que necesitamos aclarar. Primeramente, déjeme decirle algo. ¿Los apóstoles ya eran salvos en ese momento o no eran salvos? Ajá. ¿Cuándo fueron? Porque déjeme decirle algo. Salvos fueron en el momento que siguieron a Cristo. Pero ya ellos habían recibido, ya ellos tenían la vida eterna en ese momento. Antes de eso no. Ahora si usted ve en Juan 20, 22, usted va a ver algo ahí que dice de que el Espíritu Santo, después que Cristo hubo resucitado, dice que se les apareció a los discípulos estando puertas cerradas. Dice que se apareció ahí en medio. Y ve ahí en Juan 20, versículo 22 o 23, algo así. 22, ¿verdad? Y dice que vino y cuando, imagínense de que aquí estamos todos los que estamos acá y estamos aquí y de repente se aparece el Señor aquí en medio de nosotros. ¿Qué cree que pasaría? Salimos todos corriendo porque nos asustaríamos. De veras, ¿me entienden? Imagínense de que de repente nunca lo hemos visto. ¿Sabía que a los apóstoles les pasó lo mismo? Sí, se les apareció y los apóstoles tuvieron miedo también. Eso lo puede ver en Marcos, en el capítulo 24, parece que es Marcos 24. Y mira, dice que tuvieron miedo cuando vieron al Señor y les dije, pensaron que veían fantasmas y el Señor les dijo, mirad que yo mismo soy, tocad mis manos y mi cuerpo, que yo mismo soy. Quiere decir que Cristo tenía un cuerpo tangible porque les dijo a ellos que le tocaran. Entonces, cuando dice que Cristo tenía un cuerpo que podía ser tocado, quiere decir que cuando Él resucitó y les enseñó las señales de los clavos y los golpes, recibió con el mismo cuerpo que fue crucificado. Sí, pues si ellos no. Cristo ya les había dicho que Él iba a resucitar y que iba a volver a ellos. Pero la incredulidad de ellos fue grande y ellos no, aunque Cristo les había hablado de eso, cuando eso ocurrió, ellos tuvieron miedo. Y entonces vino y dice que se les apareció. Ahora cuando Cristo se aparece ahí en Juan 20, dice que hizo algo, dice que sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recuerda, puede verlo ahí en Juan 20, 22. Ahora, si usted analiza, la palabra soplar solamente aparece 2 veces en las Escrituras. Aparece en Génesis 2:7 y aparece aquí en Juan 20, 22. Lo que esto quiere decir que desde el momento Adán tenía la relación con Dios, pero en el momento que Adán pecó, la relación con Dios se terminó. Y hasta este momento que Cristo, después que Cristo resucitó, lo primero que hizo es soplar para que ellos pudieran tener el nuevo nacimiento. Y su espíritu quedó conectado, el de los apóstoles, con el Espíritu Santo. Entonces, hay una contradicción dentro de esto y déjeme decirle por qué. Porque muchos piensan que el nacimiento de la iglesia fue en Hechos 2. Pero si usted ve en el momento que el nuevo nacimiento ocurrió, en el momento que Jesús sopló dentro de ellos. Ellos dicen, si usted puede ver en Juan 14, 17, les dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. O sea, el Espíritu Santo estaba ahí con los apóstoles porque Cristo tenía el Espíritu Santo. Pero vemos que les dice el Espíritu, el cual mora con vosotros y estará en vosotros. Estará, quiere decir que cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra, el Espíritu Santo no estaba en los apóstoles todavía. Porque Cristo no había muerto todavía y la paga del pecado todavía no se había efectuado. Hasta que Cristo murió y resucitó, entonces el Espíritu Santo vino a él y sopló para que de la misma manera que Adán tuvo vida, los apóstoles vinieran a conectarse nuevamente con Dios. Exactamente, fue en ese momento el espíritu de ellos, el nuevo nacimiento ocurrió, porque Adán
podía hablar con Dios, tenía la comunicación con Dios, pero en el momento que Adán pecó, perdió todo eso. Y hasta que Cristo hubo muerto y resucitado, entonces nuevamente la relación se volvió a establecer entre el hombre y Dios. ¿Me entienden? En ese momento se estableció esa relación. Y desde ese momento, aquí en adelante, ahora después que ellos nacieron de nuevo, que el Espíritu Santo vino, el Espíritu de vida, o sea, que lo mismo que en Génesis 2:7, sopló y el hombre vino a ser un alma viviente, vino aquí, volvieron a la conexión con Dios. Entonces el nacimiento de la iglesia realmente no fue en Génesis 2, ¿me entiende? Sino que el nacimiento de la iglesia vino en el momento que Cristo sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, es el Espíritu de vida. Ese es el nacimiento de la iglesia. En Génesis, en Hechos 2, lo que hay es la inauguración de la iglesia. Amén. Porque allí vino el Espíritu Santo. Acuérdese que para que ellos pudieran llevar el Espíritu Santo, para que llevaran el Evangelio, necesitaban el poder del Espíritu Santo. Y exactamente. Y así necesitamos ahora el Espíritu Santo dentro de nosotros para que nos guíe. Ahora mire, cuando estamos hablando de, mire, ahora, ¿por qué cree usted de que era necesario que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, que después en el día del Pentecostés, que el Espíritu Santo viniera sobre? ¿Por qué era tan necesario? Que Dios les dijo que no se movieran de ahí hasta que no hubieran recibido el Espíritu Santo. ¿Cuál cree usted que fueron las razones? Para que los guiaran, sí, el Espíritu Santo es guianza. Pero déjeme decirle, le dije que teníamos que estudiar la condición, cuando estamos estudiando algo, la condición que hay en el lugar donde esto se va a desarrollar. Si usted, mire, mire, ¿sabía usted de que al César se le llamaba, se le decía el Kairos también, Kiros o Kairos, ¿me entienden? Algunos le dicen Kyrios, y otros le dicen Kairos, no les sé decir cuál sea. Entonces quiere decir el Señor, el jefe, el que domina más, el más grande, el que dirige. Entonces esta es una palabra que en el Antiguo Testamento los judíos utilizaban se utilizaba el nombre Jehová. Pero ellos consideraron que el nombre de Jehová era demasiado santo y no querían fallarle en nada al Señor. Entonces le empezaron a llamar Adonai, y que es el Dios altísimo, el más grande, el jefe, el todo. Y le empezaron a llamar Adonai. Y la palabra Kairos es la misma traducción que se utilizó para Adonai. Entonces resulta de que al César se le llamaba también el Kairos, ¿me entienden? Entonces cuando los cristianos decían que Jesús era el Kairos, era Dios, entonces el emperador se le llamaba lo mismo en Roma. Entonces esto hacía una contradicción entre lo que nosotros los cristianos creemos y lo que Roma decía. Entonces esto traía una rivalidad entre el gobierno, ¿me entiende? Y los cristianos, ¿me entiende? Mire, primeramente los cristianos no aceptaban los dioses romanos, ¿ok? Y eso molestaba a Roma. Mire, no participaban en la adoración de los dioses del Estado y el culto imperial. O sea, ellos no aceptaban, el cristiano no aceptaba que en Roma se adoraran los dioses que se tenían. No iban a festividades públicas que los honraban, amenazaban el orden y la moral pública, o sea, de lo que ellos creían. Entonces, amenazaban las seguridad del Estado, abandonaron el ejército porque contradecía sus creencias. Entonces, no estaban cumpliendo, los cristianos originales no estaban
obedeciendo lo que Roma estaba diciendo, lo que el imperio romano, que era el César, que era el que dirigía. Entonces esto traía un contraste, un pleito entre él. Entonces venían, y para los filósofos del tiempo, de la época de Jesús y de Pablo, decir que Cristo había resucitado, ellos dicen, es imposible, eso no va a existir, eso no puede pasar. Y entonces los filósofos de ese tiempo decían que los cristianos estaban locos. Todavía, ¿me entiendes? Entonces venían y decían, esto es imposible, están creyendo en cosas. Ahora, los apóstoles que habían estado ahí con el Señor, ellos podían atestiguar que lo que ellos decían era cierto, porque por eso les leí desde el inicio. Ellos estuvieron 40 días con Cristo, después que Cristo resucitó. Entonces, si usted ha vivido algo, ¿me entiende? Si usted sabe que usted lo ha visto, que usted está seguro, que usted lo ha tocado, y estos no creen. Entonces, para lo que a los otros esto era imposible, para los apóstoles y los seguidores de Cristo decían, no, porque nosotros lo hemos vivido. ¿Está entendiendo esa contradicción? No porque yo estoy seguro de lo que digo, porque yo estuve con Jesús. Ahora en nuestro tiempo, a la persona que ha conocido a Cristo se le hace imposible y dice, y estos tan fanáticos ahí pasan metidos en esa iglesia todo el tiempo, que no tendrán nada que hacer, que solo metidos en la iglesia pasan. ¿No ha oído gente que dice así? Y están locos esos, son fanáticos. Déjeme decirle algo. Para el que no ha experimentado ni ha tenido un encuentro personal con Cristo, esto le parece fanatismo. ¿Me entiende? Porque no ha tenido esa relación. Pero cuando usted ha tenido una relación personal con Cristo, usted ha sentido el poder de Dios en usted, ha visto los milagros que Cristo ha hecho, ha oído los testimonios de los hermanos, ha vivido conforme una vida cristiana y el Espíritu Santo le ha llenado. Usted dice, no. Es cierto que no lo veo físicamente, pero lo siento en mi corazón. Siento ese poder de Dios en mi corazón. Me he dado cuenta de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿A cuántos de ustedes aquí Dios les ha hecho un milagro en su vida? ¿A cuántos de ustedes el Señor les ha hablado? Porque Dios tiene diferentes maneras de hablar. Por sueño, por visión, por voz audible, por medio de un profeta, por medio de un predicador. Dios tiene diferentes maneras de hablarnos a nosotros. Y cuando Dios ha hablado, mire, este es el día de ayer que estábamos en la célula, nos acordábamos de algo. A mí allá en el 2011, quizás algo así, yo tuve 2 accidentes de tránsito así seguiditos. Una persona se cruzó una luz y yo me le fui a meter, y cuando se cruzó la luz yo me fui a meter cabal en medio del vehículo. Y vino y a mi vehículo le dieron toralos, o sea que se había perdido completamente. Íbamos 3 en el vehículo, 3 o 4, 4 íbamos en el vehículo, y a ninguno de los que estábamos ahí nos pasó absolutamente nada. Y el vehículo se metió así en el lado, y vino y resulta de que a los 15 llevé el vehículo y yo había pagado por la aseguranza me lo compró por 9,200 parece, y yo tenía 500 de deductible, me dieron 8,700 por el vehículo. Y luego después la aseguranza me lo vendió por $1,500. Y yo se los compré y le pagué 1,500 a alguien para que me lo arreglara. Y todavía tenemos el vehículo ahí, ¿ok? Pero tenía como 2 semanas que me habían dado el vehículo. Cuando iba yo sobre la mella para llegar a mi casa, cuando viene uno que iba en una troca y no me vio y se me tiró hacia el vehículo y el bumper de él se enganchó en mi vehículo, arrastró mi vehículo,
me arrinconó para el lado izquierdo de la calle y después dijo que no me había visto. De eso vino y nos fuimos a un parking de un market que está ahí. Me puse a esperar allí nos pusimos a esperar a la policía allí en ese lugar. Y yo vi una persona que salió ahí, una muchacha como entre los 25 a los 30 años, entre 25, entre los late 20s o como los 30, ¿sí me entiende? Medio pelirroja que salió del vehículo, se dio la vuelta, estaba como una distancia donde está la hermana así, me volteó, se puso a reír conmigo y me hizo aquí así, dio la vuelta y se fue. Fue en este mes de julio, estaba la temperatura como a 115 grados, algo así, y salió y se fue por la calle. Pasó eso, la aseguranza me pagó, me dio otros $2,000, que yo lo arreglé por $200 el golpe. Me dieron 2,300, yo lo arreglé por $200, quedaron otros $2,000. Me quedaron como $10,000, yo pagué 16,500 por el vehículo nuevo, me salió en 6,500, ¿me entiendes? Pero dice la palabra de Dios que a los hijos de Dios todas las cosas les trabajan para bien. Y bueno, resulta de que pasó el tiempo de eso. Y una vez estábamos en la iglesia cuando llegó un pastor y nos sugiere, por cierto, el hermano Alvarito, era el que estaba ahí en la puerta. Y pasó un negrito y le dijo, mire, le dijo, quiero hablar con el pastor. Y déjeme pues, y yo estaba la palabra, estaba el que estaba predicando, yo no estaba predicando, lo que sentábamos adelante así con mi esposa. Y me fui y le digo, ¿y qué es lo que quiere decir? Me dijo, es que vengo de predicar de una iglesia aquí cerca, de una iglesia americana, iba para allá y el Señor me dio una palabra para esta iglesia. Y le dije yo, pues, si es para la iglesia, désela a la iglesia. Pero luego después que dije eso, y le dije, siéntese ahí, después que se termine de predicar, el hermano que está predicando, le voy a dar 5 minutos para que usted dé lo que dice que el Señor le ha dicho. Y después que yo me senté en la silla, empecé a decir, wow, Señor, ¿qué metí de pata? Porque yo no conozco al hermano. No sé quién es, no sé qué es lo que va a decir, si realmente es un pastor, si no, y yo le estoy permitiendo el púlpito. Y me puse a orar y le dije, Señor, deme una prueba de que usted es el que lo trajo, y si no, Señor, cancele esto, y mire, sí, que se vaya o que algo suceda, y si no, porque hice algo que no tenía que hacer. Y después que terminó de predicar el que estaba predicando, le dije, ok, hermano, le doy 5 minutos ahí. Pasó al frente y empezó a hablar que venía una bendición grande para la iglesia, lo que tenemos en la visión, eso fue exactamente lo que él dijo, y que Dios iba a bendecir la obra, que íbamos a crecer, que iba a haber, bueno, y habló de todo eso. Y vino y de ahí me dijo, mira, me dijo a mí, vea, que Satanás ha querido matarte. Y dije yo, pues Satanás, dice la palabra de Dios, que el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. ¿Qué profecía es esa? ¿Me entiende? Porque la palabra de Dios lo dice, y me quedé ahí, y el que llegó solo caminó hacia adelante. Y después como se volteó y me dijo, te estoy hablando de los 2 accidentes que acabas de tener. Y ahí me quebró el Señor, porque yo estaba pidiendo que diera el Señor confirmación que la persona que había llegado venía de parte de Dios. Y trajo una profecía a la iglesia, y luego me dijo, mira, te estoy hablando de los 2 accidentes que has tenido. Y acababa de tener esos 2 accidentes. Y sabe que ahora después deducí algo, y esto lo digo por deducción. La persona que iba en ese vehículo, la mujer de esa que iba con el Señor, pero con un señor ya de unos 65, 70 años, estaba bien caliente y ella salió del vehículo con una temperatura tan caliente como estaba y se fue en la calle. ¿Quién después de un accidente se pone a reír con usted? Y se va. ¿Verdad que no? Eso no pasa, ¿mentira? Ella se puso a sonreír conmigo, se dio la vuelta y se fue. ¿Y quién se sale a la calle con 110, 115 grados de temperatura para irse caminando por la calle? ¿Verdad que está difícil? Quiere decir que era un demonio el que iba en ese vehículo que provocó el accidente. Lo que le quiero decir es, ¿me entiende? Muchas veces Dios utiliza diferentes personas para traerle una palabra.
Y hay veces que nosotros no nos expectamos lo que esto va a ocurrir, pero cuando Dios utiliza diferentes medios para hablarle a usted y a mí. Ajá, de veras, de cierta ocasión utilizó un burro, ¿me entiende? De veras. Y si tú le sí, así dice, mire, dice que el burro de Mulán, como sea, que dice de que iba cansado y de repente le dijo, el ángel de Jehová estaba allí, Dios ya le había dicho que no se fuera y se le paró el Espíritu de Dios enfrente y le dijo, ¿por qué me maltratas, amo? ¡Ja! Y ahí cayó el otro, dice, pero lo que le quiero decir es de que llevaba un perro, ¿me entiende? Y estaba una montaña así, donde le dijo el perro, el burro, ¿por qué me maltratas, amo? Salió corriendo el brote, subió arriba y había llegado al fin de la montaña. Cuando le dice el perro, qué susto el que nos pegó aquel, ¿verdad? No, no te crees, ya se lo aumenté yo, ok. Pero ahora lo que le quiero decir es, ¿me entienden? Ahora venía la persecución, ¿me entienden? Que venía no he empezado. Mire, creo que vamos a hacer esto, porque esta es la introducción. Y voy a dejarlo con la introducción este día. Solo vamos a ver quién es Pablo. Y me voy a apresurar un poquito. Pero mire, y dice de que ahora, dice la pregunta, ¿por qué fue derramado el don del Espíritu Santo? Mire, entonces en ese tiempo había una persecución sobre la iglesia. Y para que el evangelio fuera, porque en ese tiempo sabía que a los cristianos los quemaban. No era como ahora que usted está aquí en la iglesia, mire, con aire acondicionado, y que hay veces que está bien, el aire acondicionado no quiere agarrar, y usted está aquí, que esto que no encendieron el aire y que no sé qué, y molesto, mire, yo estoy sudando aquí y saber quién no encendió el aire con tiempo. Es que a veces en ese tiempo no habían aires acondicionados, y ellos se reunían en cuevas y eran perseguidos, y había una persecución tremenda contra la iglesia. Sin el poder del Espíritu Santo, siendo el evangelio una religión que acababa de salir, ¿cómo cree que si usted le decían aquí, mira, te vamos a matar si no renuncias en contra de Dios, si no maldices al Jesús que tú predicas? ¿Qué cree usted de que sin el poder de Dios usted hubiera hecho? Renunciar en el momento. Entonces se necesitaba el poder de Dios para que el evangelio pudiera ser esparcido, ¿me entiende? Entonces en ese tiempo que yo le estoy hablando, había todo ese tipo de cosas. Ahora, cuando le estoy hablando, ¿me entiende? De la ciudad de Corintios. La ciudad de Corintios era una ciudad que tenía un promedio entre 400,000 a 600,000 habitantes. ¿Sabía usted que la ciudad de Mesa tiene, parece que un promedio como de 350,000 habitantes, toda la ciudad de Mesa? Cuando yo lo vi en el inicio, ahora no he chequeado los últimos reportes, tenía 320,000. Ahora no sé si tiene más, eso ya hace tiempo que yo vi ese reporte. Puede andar como los 350, 400,000 habitantes, creo, la ciudad de Mesa. Pero es una ciudad, creo que es la ciudad más grande de acá del condado. Entonces lo que le estoy hablando es de que se necesita, después de Phoenix, ¿ok? Entonces lo que se necesita, ahí había una ciudad que era una ciudad portuaria. Y resulta de que era un estrecho, era una faja que estaba, parece que le dice istmo a eso, ¿ok? Era una faja que estaba, y allí donde estaba la ciudad de Corintio. Y entonces era una ciudad portuaria, tenía dos puertos, el que tenía para que salía para un lado y el que salía para el otro lado del istmo. Entonces ellos venían y muchas veces había una franja como de 4 millas, que era la que cruzaba la isla, y venían ellos y agarraban los barcos y muchas veces les ponían como ruedas y los cruzaban algunas veces hasta el otro lado del istmo. Y entonces era una ciudad donde diariamente pasaba un sinnúmero de barcos. Y lo que abundaba bastante era la prostitución en ese lugar. Había un sistema de vida que había
eran politeístas, tenían muchos dioses, ¿me entienden? Adoraban diferentes dioses, ahí tenían el templo de la diosa, no me recuerdo el nombre de la diosa, pero eran unos idólatras y era como, por ejemplo, nosotros ahora a Las Vegas se le dice la ciudad del pecado, ¿sabía usted eso, verdad? Porque ahí la prostitución es libre y hay un sinnúmero, hay juegos y hay todo eso. Pero lo que quiere decir es, la ciudad de Corintios era, porque en ese tiempo no habían leyes fuertes como todavía los hay aquí en Estados Unidos, como las hay aquí en Estados Unidos, y había un problema muy grande en esa ciudad. Era una ciudad fuerte en el pecado. La persecución que tenían los cristianos, más el paganismo y todo lo que existía ahí, ¿cómo cree que sería predicar el evangelio en una ciudad así? ¿Verdad que era difícil? Pues mire, cuando vemos eso, podemos ver de que en Corintios era difícil. Y Pablo escuchó lo que estaba ocurriendo dentro de la ciudad de Corinto. Él estaba en Efeso y allí escuchó lo que sucedía en Corinto y escribió lo que ahora conocemos como Primera de Corintios, ¿ok? Ahora está Primera y Segunda de Corintios, ¿ok? Ahora mire, cuando usted ve en la primera parte en el capítulo 1, dijimos que dice Pablo, en el capítulo 1, versículo 1 de acá de Corintios, y dice Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Lo leyó eso usted ahí en su libro? Ahora, dentro de las escrituras tenemos dos tipos de apóstoles, ¿ok? Primero los apóstoles que estuvieron con Jesús, que fueron 12. ¿Se recuerda de eso? Entonces muchos decían que Pablo no era apóstol porque no había estado con Jesús. Pero Pablo defiende su evangelio, su apostolado, porque dice de que Jesús se le había aparecido a él y que el llamado venía de parte de Dios. ¿Cuántos saben la historia de Saulo? Mire, para que nos refresquemos y todos entendamos, para empezar, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo no era uno, y dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta por la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándose en él los ojos, esto estoy leyendo Hechos 13:9. Entonces dice, entonces Saulo, que también es Pablo. Entonces, ¿cuál era los nombres de Saulo, hermano? Saulo, el nombre original de él era Pablo, ¿no es cierto? De Saulo, Saulo de Tarso, y se le conocía como Pablo. Ya vamos a hacer un pequeño detalle ahí. Mire, entonces vemos acá también, y dice, cuando habla en Hechos 22:3, dice Pablo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicio, pero criado en esta ciudad, o sea, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy sois todos vosotros. O sea que Pablo le está hablando, está defendiéndose ante el procónsul y está diciendo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicio, era ahora es Turquía ahí, pero antes era una provincia dominada por los romanos, y ahí era donde había nacido Pablo. O sea, no había nacido en Jerusalén, nació en Tarso de Cilicio, pero hijo de judíos y criado en Jerusalén. Y dice, o sea, quiere decir de que el verdadero Pablo no era Pablo, sino que era Saulo. Ahora mire, en Gálatas 2:8 dice, pues al que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Ahora, pero el que actuó en Pablo para el apostolado de la circuncisión. Vamos a definir estos dos términos. ¿Quiénes son los de la circuncisión?
Ajá. Los judíos, ellos son de los de la circuncisión. Para ser judío, alguien se tiene que circuncidar. ¿Saben qué es la circuncisión, verdad, hermano? ¿Todos saben qué es la circuncisión? Ok, no tengo que explicarlo porque le quitan el prepucio de la parte íntima al hombre, ok. Y esa es la circuncisión. Y dice, pues el que actuó en Pedro, o sea, el Espíritu Santo, para el apostolado de la circuncisión, quiere decir que Pedro era apóstol de la circuncisión. ¿Quiénes dijimos que eran los de la circuncisión, hermano? Los judíos. Actuó también en mí para con los gentiles. Entonces quiere decir que Pedro fue el apóstol de la circuncisión de los judíos y Pablo era el apóstol de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, hermano? Nosotros, ok. El que no es judío es gentil. Solamente, de acuerdo a la palabra de Dios, solamente hay dos clases de personas: el gentil y el judío. El judío es todo el que es descendiente de Abraham. Nosotros que no pertenecemos a ninguna tribu, solo a los indios de allá de nuestros países, ok. Ok, me refiero a las tribus de Israel, ok. Nosotros somos gentiles. La palabra gentil la utilizaron los judíos allá en el Antiguo Testamento porque era lo que hacía diferencia entre ellos y nosotros. Y los judíos se creían muy la salsa porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Ellos decían, nosotros somos judíos, eran bien orgullosos de su nación y de su tradición y de su religión. Y entonces a nosotros los que no éramos judíos nos decían gentiles. ¿Y qué cree que quiere decir la palabra gentil? Perro quiere decir, alguien como perro, ¿me entiendes? Entonces eso era. Ahora nosotros decimos, cuando alguien es bien gentil, es una persona que es bien nice, muy amable y todo eso. Qué gentil es este, qué perro es este. Pero le estoy diciendo el origen de las palabras, ¿me entienden? Entonces, venimos y aquí vemos de que Pedro es enviado a los judíos y Pablo a los gentiles. ¿Está bien claro eso? Ahora, ¿Roma era judía o era gentil? Era gentil. Y verdad que el primer papa, ¿dónde dice que se originó, hermano? En Roma, ¿verdad? Y mire ahí en el último capítulo de los Romanos, Pablo está escribiendo una carta a los romanos. Y si Pedro hubiera sido el primer papa, ¿a quién hubiera sido el primero que hubiera saludado? A Pedro, porque Pedro hubiera sido el cabeza de la iglesia, ¿me entiende? Pero si usted se da cuenta en el libro de los Romanos, que iba dirigido a los cristianos en Roma, no hay ninguna mención a Pedro, porque Pedro nunca estuvo en Roma. Ya vieron. Según la tradición, dice de que Pedro estuvo en Roma en el año 52, 53 de la era cristiana. Pero entonces fue cuando fue el concilio de Jerusalén. Pablo estaba en Jerusalén, no estaba en Roma. ¿Me está entendiendo la mentira que hay en eso? Entonces, y Pablo era el apóstol de los judíos. Y Roma no es judía, sino que es gentil. Entonces, por lo tanto, Pedro no pudo haber sido el primer papa. Bueno, puedo darle una enseñanza de esto, pero no es de esto de lo que estamos hablando. Entonces, Pablo era el encargado de nosotros los gentiles. Ahora mire, dice, cuando vemos en el primer, ahora quiero que en el primer versículo de aquí de Corintios, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y del hermano Sóstenes. Pablo llamado, quiere decir que reconocía Pablo que tenía un llamado especial de parte de Dios. ¿Usted cree que Dios le llamó para algo a usted? Entonces usted tiene un llamado también de parte de Dios. Pablo entendía que había tenido un llamado específico de parte de Dios. Ahora,
¿Por qué Pablo? Porque el verdadero nombre de él era Saulo. ¿Por qué no utilizó el nombre de Saulo? Si ese era el verdadero nombre de él. Sí, pero el Saulo era judío. Entonces él, para identificarse, si él era judío y su nombre era Saulo, porque Saulo no se identifica como Saulo, sino que dice yo Pablo. Porque es el apóstol a los gentiles. Porque dice que el ministerio de él es a los gentiles. Corintios era una ciudad gentil. Entonces él está enfocado en el ministerio a los gentiles. ¿Se da cuenta? Mire todo el vueltón que dimos para saber quién era Pablo y por qué Pablo hizo lo que hizo. Mire, entonces dice Pablo, mire, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Quiere decir que a él nadie lo llamó directamente Dios. Primeramente dice que Pablo venía en un caballo, ¿verdad, hermanos? ¿En un caballo era que venía Pablo? No, allí no dice ningún caballo, hermano. ¿Ah? Dice que se le apareció en el camino, pero allí no dice que iba en ningún caballo. El caballo se lo hemos puesto nosotros. Pero la Biblia no dice eso. Yo le digo en detalles, me gusta buscar, hacerle ver, porque hay muchas cosas que usted necesita verlas claras dentro de la palabra. Así aparece, así lo enseñan, pero la Biblia no dice eso, no, que dice que iba para Damasco. O sea, y ahí se le apareció el Señor y dice que cayó en tierra y quedó ciego. Y luego después dice de que tuvo que ir y lo mandó para la calle, la tercera, no me recuerdo cómo se llama la calle, la derecha, la derecha, acuérdense, no es la izquierda, es la derecha. Y dice de que llegó ahí y ahí llegó y oraron por él y él recobró la vista. ¿Me entienden? Y de ahí se fue algunos años y estudió y después tenemos al apóstol Pablo llamado directamente de Dios. Entonces tenemos dos tipos de apostolados. Los apóstoles que estuvieron con Jesús y el otro tipo de apóstol que es un evangelista. El evangelista es un apóstol porque el evangelista lo que hace es llega a un lugar y allí predica el evangelio, forma una